la parábola con vértice en el punto H, K, ¿no? O sea, fuera del origen. La parábola puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la parábola horizontal. ¿Cuál es la parábola horizontal? La dirección hacia la que abre es en el sentido del eje de las X, ¿no? Entonces abriría, por ejemplo, en este caso, podemos decir que puede abrir hacia la derecha o puede ser que abra hacia la izquierda, ¿no? Tendríamos dos casos ahí. Pero en general, bueno, abre en X. Y si sabemos hacia dónde abre, pues tenemos la forma de la ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que como abre en X, pues quiere decir que X va a llevar el 4P y Y va a ir elevado al cuadrado, ¿no? En este caso llevan HK porque las coordenadas del vértice están en el punto H, K. Ok, entonces en este caso tenemos ya aquí de este lado lo que se conoce como la ecuación en su forma ordinaria, ¿no? Vamos a ponerle aquí forma ordinaria. Ahí está, forma ordinaria. ¿Cuál es la forma ordinaria? Es aquella donde sustituimos nada más HK. Tiene la forma que tenemos ahí en negrito, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros queremos llegar al vértice, pues lo único que tenemos que hacer es caminar H unidades a la derecha y K unidades hacia arriba, ¿no? Y con eso ya estaríamos llegando al vértice. Entonces, de las coordenadas del vértice serían, H, K, ¿no? Vértice en el punto H, K. Ok, para llegar al foco, pues tendríamos que caminar H unidades a la derecha más P unidades. ¿Por qué? Porque acuérdense que del vértice al foco hay P unidades de distancia. Entonces, para llegar al foco decíamos que tendríamos que caminar entonces H más P y ya de ahí subiríamos K unidades, ¿no? Entonces así llegaríamos al foco. Por lo tanto, las coordenadas del foco pues son H más P, K. Y bueno, si somos un poco observadores, la parte que no está elevada al cuadrado, pues es la parte hacia donde abre la parábola, ¿no? Que es X. Entonces, a la coordenada X del vértice, o sea, H, le agrego P y obtengo las coordenadas del foco. Pues ahora a H le quitamos P y también va relacionado con el sentido de hacia dónde abre la parábola, ¿no? Con eso obtenemos la ecuación de la directriz. Entonces tengo ahí los elementos, ya nada más nos falta el lado recto, ¿no? El lado recto pues está dado por el valor absoluto de 4p. Entonces ahí tengo la ecuación de la parábola, tengo la gráfica y tenemos todo. El segundo caso que tenemos
sería el de la parábola vertical, ¿no? ¿Cuál es la parábola vertical? Vamos a ponerle aquí parábola vertical. ¿Cuál es la parábola vertical? Pues es la parábola que o bien abre hacia arriba o bien abre hacia abajo. Entonces, con eso tendríamos, pues al menos la idea de que hacia dónde abre nuestra parábola vertical. Bueno, nuevamente, la parte que hacia donde abre, que en este caso es Y va relacionado con K, y la parte hacia donde abre es la que lleva el 4P, ¿no? ¿Eso para qué me sirve? Pues para recordar la fórmula de alguna manera. Y la otra parte, que es X menos H, va a ir elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, las coordenadas del vértice, ya habíamos visto que por estar fuera del origen, las coordenadas del vértice son H, K, ¿no? Entonces, es como si camináramos H unidades a la derecha, K unidades hacia arriba y llegamos al vértice. Entonces, las coordenadas del vértice pues sería el punto H, K. Y ojo con lo que vamos a decir, porque esto nos va a orientar mucho a la hora de hacer transformaciones a la forma ordinaria, a la ecuación en su forma ordinaria, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí forma ordinaria. Ok. En este caso, observamos que la parte hacia donde abre, que en este caso es Y, nos indica también cuál es la coordenada del vértice que vamos a modificar. En este caso voy a modificar la coordenada K. Entonces quedaría para el foco, sería H, acá, le agregamos P y llegamos al foco, ¿no? Es decir, caminamos H unidades a la derecha, K unidades hacia arriba y P unidades más para llegar al foco. Y entonces del vértice, ¿dónde está el vértice acá? Pues está en este punto, ¿no? Del vértice, P unidades hacia abajo, se encuentra, por ahí va a pasar la directriz. Y vamos a observar este detalle, ¿no? La directriz la vamos a poner que va a pasar en este punto. Y la directriz, pues de cierta manera va a tocar al eje, que en este caso va a tocar al eje, al eje Y, ¿no? En algún punto lo tiene que tocar. Bueno, trazamos aquí la directriz y decíamos que en algún punto se va a encontrar con el eje Y. Y entonces, en ese punto, ¿cómo encontramos ese punto? Bueno, otra vez, ¿qué era lo que se hacía? A la coordenada K se le agregaba P para hallar el foco y le quitábamos P para encontrar la ecuación de la directriz. Entonces, vamos a ponerlo así. Toca al eje Y a la altura de K menos P unidades. Y bueno, el lado recto pues sigue siendo el valor absoluto de 4P. Bueno, esto es un formalismo meramente
teórico, ¿no? Para representar las coordenadas, de dónde se encuentran los vértices, focos y los elementos en general de la parábola. Pero ya en la práctica no es necesario aprenderse las fórmulas de memoria.